Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta noche preciosa, Señor, esta noche maravillosa que tú has escogido, Señor, para que nosotros pudiéramos estar, Señor, llenos de ti, Señor. Padre, para que nosotros pudiéramos, Señor, oír de ti, oír tu voz, Señor, compartir, Señor, de lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, y un día más, Señor, estar en tu presencia, Señor, cumpliendo con nuestra promesa contigo, Señor, y viniendo por agradecimiento, Señor, porque en realidad estamos nosotros agradecidos de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por tu bendición, por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Y vamos a compartir un tema que se llama oír su voz, ¿verdad? Y Éxodo 19, ahí vamos a empezar. Y Éxodo 19 es el momento en el que el pueblo de Israel está en Sinaí, ¿verdad? Y pues le van a ser entregados, ya saben, en el 20, los 10 mandamientos. Entonces el Señor nuestro Dios está ahí con Moisés, ¿verdad? Y llama a Moisés el Señor. En el versículo 3 dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el Señor inicia aquí, antes de darles los 10 mandamientos, antes de que ellos pudieran pues tener lo que en realidad se volvió la ley, ¿verdad?, en todo Israel, a raíz o a partir de esos 10 mandamientos, el Señor les dice: si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y pues si algunos recuerdan, Deuteronomio 28 también dice: si oyeres atentamente, ¿verdad?, lo que te estoy diciendo y los estatutos y todo lo que el Señor habla. Él siempre está diciendo que nosotros debemos de estar preparados para oír su voz. Pero después de eso, siempre el Señor dice algo más. No solo de oír la voz de Él, sino siempre viene acompañado de una acción que nosotros debemos de seguir. Yo hace mucho tiempo aprendí que oír la voz de Dios, ¿cómo describirlo? En realidad es bien difícil, ¿verdad? Que nosotros podamos describir qué es oír la voz del Señor, qué ocasiona en nosotros, qué genera dentro de nuestra vida oír la voz de Dios. Pero hay algo todavía mucho mejor que eso, y es obedecerla. ¿Ven? Porque de nada nos sirve oír la voz y andar hablando y diciendo que a mí Dios me dijo y que fíjese y que no sé qué. Y hasta ahí, ¿verdad? Que en realidad obediencia es lo que el Señor requiere de nosotros. De hecho, Jesús vino e hizo la voluntad del Padre. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? ¿Y a qué obedecía? A lo que el Padre le decía. Dice: yo hago lo que el Padre me dice que yo haga, ¿verdad? Y lo que yo veo que Él hace es lo que yo hago. Ven, siempre estaba sobre el hacer algo después de oír la voz del Señor. Y a este pueblo aquí le está hablando el Señor, y le dice en el 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces el Señor está hablándole a Moisés, diciéndole que ellos van a hacer todo esto si atienden en realidad su voz, ¿verdad? Y si guardan su pacto.
Entonces luego les dice, mira, reunímelos, vamos a 3 días, ¿verdad? Y ahí está en el 11, dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y luego al tercer día, dice el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, que el monte Sinaí es el mismo monte Horeb y significa el monte de Dios, ¿verdad? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Piensen, en ese monte estaba la presencia del Señor, ¿verdad? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Una cosa era oírlo y otra cosa era verlo, ¿no? Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, y luego pues viene el Señor y le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Entonces piensen que el Señor aquí, a través de Moisés, ¿verdad?, que era con quien él trataba, le manda a decir al pueblo, en 3 días me voy a manifestar a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? En 3 días van a oír mi voz. En 3 días yo voy a hablar, no solo con Moisés, pero ustedes van a oír, porque en realidad aquí dice que Moisés le hablaba y el Señor le respondía, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo poder uno llegar ahí, ¿verdad?, a esos niveles de decibeles que se pudieron haber en las contestaciones, ¿verdad? Yo soy Jehová, tu Dios. Es una cosa, pero de verdad que imagínense, era un monte, mucha gente, era algo excepcional, de verdad. Era excepcional porque ¿a quién de nosotros no nos gustaría en realidad oír la voz de Dios? ¿Sí? El asunto es que a veces nosotros queremos oír la voz de Dios, be my way, ¿va? Sí, a mi manera, ¿verdad? Sí, negrito, lindo, aquí estoy yo, mira, quiere uno que le diga Dios a uno, ¿verdad? Y ven que aquí la forma de manifestarse es bien tremenda, ¿verdad? ¿Qué harían sus piernas? Se le aguadarían, ¿verdad? Estar uno ahí y ver que ¡bum, bum! Truenos, humo, fuego, y una voz así bien alagra. En realidad uno se asustaría, ¿no? Sí. Pero Moisés seguía ahí. Moisés sabía con quién estaba hablando. Moisés confiaba en el Señor. Moisés tenía una relación con el Señor. Moisés reconocía esa forma de manifestación de Dios. Pues recuerden cómo lo conoció, ¿verdad? A través de aquella zarza que no agarraba fuego, ¿verdad? Sí. Y fue y oyó la primera vez la voz del Señor. Entonces él reconocía la voz del Señor y sabía, pero aquí hay una cuestión, el pueblo estaba oyendo, ¿sí? Tuvo esa oportunidad, porque recuerden que la gente muchas veces la agarraba esa con Moisés, ¿va? La primera vez cuando se fue dijeron, es que se fue, saber si va a volver, ¿va? Sí. Entonces siempre era así como que, no,
¿No será que este Moisés nos está vacilando, mucha? ¿Verdad? ¿No será este Moisés mago y por eso abrió el mar? ¿Verdad? Sí, no será que este Moisés hizo ese su rollo de traer esos sus, no será ilusionista y trajo ranas y trajo piojos y trajo langostas y trajo sangre y todo, ¿me entienden? Siempre la gente anda dudando de lo que Dios está haciendo con alguien, ¿verdad? Sobre todo si lo está bendiciendo mucho, ya saben que les cae, pero bien duro, ¿verdad? Entonces el Señor dice, me voy a manifestar a ellos. Van a conocer, ¿verdad?, mi voz. No suban, porque el que me mire, es camigma, sí, pero van a oír mi voz. Y se manifestó de una manera tremenda que dice ahí. Entonces, ¿qué debía haber hecho el pueblo? Piensen. ¿Qué piensan ustedes que deberíamos de hacer nosotros si oyéramos la voz del Señor, aunque la oyéramos así? ¿Perdón? Postrarnos, sí, darle gracias, ¿verdad? Adorarlo. ¿Qué más haríamos? No lo alabaríamos, no nos gozaríamos, no celebraríamos, no estaría. ¿Se imaginan? Oímos la voz de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa es una cosa que debería en nuestro corazón hacer, al generar en verdad en nosotros algo, muchas cosas de alegría, ¿verdad? Y de gozo. Sin embargo, vamos al 20:18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Eso era mientras Dios le estaba dando a Moisés los 10 mandamientos, ¿no? Y viéndole el pueblo, temblaron y se pusieron lejos, ¿verdad? Pero dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, ¿no? Ven. Y sí, y es tremendo lo que en ese momento pasa, porque ¿cómo es posible que la gente después de oír la voz del Señor quiera oír mejor la voz del hombre? Ven, es tremendo lo que está pasando ahí. Si vamos a Deuteronomio 5:22, ahí está la otra parte que complementa también, porque Deuteronomio también es conocido como el segundo Éxodo, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de todo esto que pasó ahí. Dice el 5:22, dice. Ahí está Moisés hablando, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Dice en el 23, y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, viniste a mí todos los príncipes de las tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ven, esa expresión a mí me llama mucho la atención, porque ¿en qué otra parte de la Biblia dice, si oyeres la voz de Jehová, mirás? Ven que no dice eso. O sea, era, ¿qué? ¿Una leyenda urbana? ¿Era algo que se inventaron ellos o qué? Porque ven lo que dicen ahí. Hoy, dice, hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. O sea, ¿de dónde sacaron que Jehová hablaba al hombre y el hombre moría? Pero, ¿por qué nosotros tendemos a veces a manejar las cosas a nuestro favor? ¿Sí? Llevarlas hacia donde queremos, porque es que a veces es más cómodo.
Oír la voz del hombre es más cómodo que oír la voz de Dios. Que miren pues, si el Señor se manifestara aquí de la manera que Él quisiera con su voz y nos hablara, pero nos hablara a nuestro corazón de verdad, voy a decir que todos estuviéramos callados, y si oyera una voz y nos hablara, ¿sí?, sería para nosotros más difícil criticarla que si oímos la voz del pastor que está hablando, y que está hablando, o el profeta que está llevando la palabra, o el canto, digamos, a través del canto que se le está cantando al Señor. ¿Sí? Es más fácil criticar al hombre, es más fácil echarle la culpa al hombre que de verdad ser confrontados por Dios. En realidad a nosotros no nos gusta ser confrontados por Dios, de verdad, tenemos que reconocerlo, que a nosotros, para nosotros eso no es agradable, porque a veces el hombre es como más, voy a decir, más sensible, ¿verdad?, para hablar, no sé, más tacto, más lo que querramos, pero Dios no tiene ninguna necesidad de eso. Nosotros a veces como hombres tenemos consideraciones, a veces no, a veces sacamos los tacos y, ¿verdad?, y golpeamos al mejor jugador del otro equipo, ¿verdad?, para que ver si ganamos la final. Pero nosotros así somos a veces, pero a veces somos así como más llevaderos para las cosas. Dios no tiene necesidad de decirle a nadie, ni de considerarlo en esa situación que nosotros como hombres consideramos, si lo único que Dios quiere decirle a uno es la verdad. ¿Sí? Ven, porque así somos nosotros. A veces le queremos decir algo a alguien y depende quién sea y todo, y la circunstancia que hay alrededor, somos bastante dados a eso. Y la gente lo sabía, por eso decía, mejor háblanos tú, Moisés. Ve tú y habla con el Señor, y a ti que te diga lo que sea y que te truenen los oídos, ¿verdad? No importa, pero a nosotros háblanos tú, ¿verdad? Sí, ay, es que es tan lindo Moisés cuando habla, ¿verdad? Sí, peor cuando baja de allá y su pelo viene así bien chilero que brilla, ¿verdad? A la gran, ay, dan ganas de platicar con don Moisés, ¿verdad? Sí, de verdad, nosotros debemos de cuidar esa parte de que Dios quiere hablar con nosotros, y que debemos de comprender que a nosotros a veces nos es más fácil y queremos rehuirle a la voz directa de Dios, porque sabemos que el hombre, voy a decir, es manipulable, ¿verdad? Sí, el hombre es manipulable, por eso ustedes ven que mucha gente muchas veces viene a querer manipular los sentimientos del hombre a través de lo que dicen. ¿Se recuerdan que hemos hablado muchas veces de que cuando la gente a veces viene a pedir un consejo, siempre viene y nunca ha hecho nada malo, ¿verdad? Da pena darle un consejo a un ángel, ¿verdad? Así que este nunca en su vida ha hecho nada malo. ¿Por qué lo tratan tan mal, verdad? Y no es que lo traten mal por lo malo que haya hecho, sino que nosotros también somos parte a veces del problema, y mientras no reconozcamos que tenemos que ver en el problema, va a ser más difícil que podamos salir del problema, porque lo que vamos a hacer es esconder o esquivar, ¿verdad? Sí, o mentir en realidad para que nos den un consejo que sea a nuestro favor. A eso es a lo que me refiero, manipular, ¿verdad? Es bien difícil que alguien venga y diga, sí, yo fui. Miren cuántos hay en la cárcel que sí fueron los que asesinaron a alguien, y ¿qué dicen delante del juez? Soy inocente. Sí, la cárcel está llena de inocentes, dice, ¿verdad? Es bien difícil que alguien diga, no, sí, yo fui culpable, ¿verdad? Se llevó un mitazo y por eso la maté. Un tazo. Pero este pueblo tremendo, ¿por qué? ¿Qué razón tendría este pueblo para no querer oír al Señor? Bueno, yo digo algunas razones de las que nosotros a veces tenemos, pero miedo. Eso, doña Tita, muy bien.
Muy bien, doña Tita, se ha ganado, diría la misandreíta. Tenían su pecadito. Entonces, imagínense delante de la voz del Señor. Es que es bien distinto, muchacha. Nosotros, ahí estamos todos incluidos, no hay uno que se libre, ¿sí? Que piensen, nosotros con nuestro pecado, porque somos pecadores todos, delante del Señor, ¿qué le podemos decir? Díganme. O delante del hombre. Delante del hombre yo puedo esconder mi pecado, ¿sí? Porque el hombre, como dice la palabra, ¿verdad? El hombre juzga, ¿verdad? O ve por lo que tiene delante de él. Mas Dios ve el corazón. Entonces esa diferencia de oír la voz del Señor, ¿verdad? Es la que hacía que este pueblo decía: ¡ay, este Señor es el que se da cuenta de todo! Si Él todo lo mira, todo lo sabe, ¿sí? Entonces, si yo quiero esconder mi pecadito, ¿verdad? Delante de Él no lo voy a poder hacer. Entonces prefiero a Moisés, porque el Moisés sí, el Moisés tiene que ver tanta gente, no va a estar pendiente de mi pecado. ¿Ven? Entonces esta gente quería manipular la voz de Dios, no la quería oír por eso. Porque en realidad su mayor problema era que estaban en pecado, ¿no? Y la palabra del Señor nos muestra, voy a decir, voy a ver, Isaías, aquí el versículo 28, perdón, dice, aquí, ¿dónde me quedé? Es que voy por el 24 todavía, ¿verdad? Yo ya ando por otro lado, perdonen. Dice el 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Moriremos? Dice. Ven todo lo que están ahí haciendo toda una su historia, va todo llenando de puras mentiras. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Dice. O sea, ¿qué somos nosotros para oír esa voz y todavía vivir? Pero es que nosotros somos lo que el Señor les dijo ahí al principio. Si oyen mi voz, ¿verdad? Ustedes van a ser mi especial tesoro. Entonces aquí estos debieron de haber dicho, si oímos la voz del Señor, somos su especial tesoro. Pero ellos están rehuyendo, decir, ay no, vamos a morir, ay no. Pero si en ninguna parte de la ley decía que el que oyera la voz de Dios iba a morir, el que lo viera, sí, el Señor había hecho, el que me mira, adiós, va. Pero nadie lo había visto. Sí, él mismo se lo dice a Moisés, el que vea cara a cara a Dios, irremisiblemente, dice, morirá. Bueno, entonces ven las preguntas de estos, como nosotros, porque así como el pueblo de Israel somos nosotros, tratamos de esquivar las cosas, ¿verdad? Sí, tratamos de hacer otras historias que no tienen nada que ver con la palabra, que es la verdad, para encubrir, ¿verdad? O para no vivir lo que en realidad no queremos vivir. No nos queremos enfrentar a la voz de Dios. Y el día de juicio en el gran trono, ¿quién nos va a hablar? ¿Verdad que sí? ¿Y ahí para dónde vamos a agarrar? No está llamando al pastor, ni a Moisés, ni a no sé quién, que, habla con Dios y me venís a contar a ver qué dice, de qué me acusa. ¿De qué me acusa será? ¿De qué hice, verdad? En realidad nosotros somos los que hicimos. Entonces dice 27, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos, ¿verdad? Ay, tan lindos ellos, ¿verdad? Tan preciosos, ¿verdad? Ay, qué pueblo más bello ese.
¿Dónde habrá otro pueblo como ese tan lindo, verdad? Cabal, todos con sus aureolas, ¿verdad? Ay, puros angelitos. Dice, tú ve y lo que Dios te diga nosotros lo vamos a hacer. Así es el pueblo bien obediente, ¿verdad? Sí. A veces Dios le pone a la cabeza hacer algo y el pueblo bien, gracias, y usted qué tal, ¿va? Sí, porque no le creen. Ven, sin embargo, me sorprendió en realidad, ven, lo que Giovanni Dios le puso en su corazón. ¿Se dieron cuenta lo que Dios hizo de lo que estamos hablando aquí? Sí, es tremendo lo que el Señor puso en el corazón de Giovanni, porque es en realidad caminar juntos, o sea, someterse a la autoridad de alguien que Dios ha llamado para hacer la obra. Lo que requiere es trabajemos juntos, ¿me entienden? No se somete uno para que hacer lo que se le da la gana al otro, que no, porque si estamos dirigidos por Dios, nosotros vamos a buscar en realidad hacer lo que Dios nos dijo que hicieran y contar con ustedes para hacerlo. Esa es la función en realidad, ¿verdad? No se trata, yo sé que hay personas y hay pastores y hay siervos que en realidad, vamos a decirlo así muy chapinamente, se han montado en los demás, ¿verdad? Se han aprovechado de los demás, ¿verdad? Toman la confianza. Eso ha alejado mucha gente de la iglesia, ¿verdad? Sí, les sacan el pisto, les dan ahí pasan un montón de cosas, ¿verdad? Sí, va a comer 3 tiempos a la casa de otro y así, de verdad, hay muchas circunstancias, muchas, ¿no? A veces nos podemos reír, pero sí pasan muchas cosas, ¿verdad? Sí, les exigen. ¿Cuántas veces han visto que les exigen, como aquel David Koresh? ¿Se recuerdan que levantó toda una wow, sí, como una comunidad, pero le llaman ¿qué? Secta, gracias, sí, como una secta, ¿verdad? Pero ven que también se acostaban con las mujeres de todos ahí y toda la onda, pues, o sea, es una cosa tremenda en realidad, ¿verdad? Y que tal día iba a venir el Señor y que tenían que matar todos, se envenenaron, se murieron y ahí están los cadáveres, ¿no? Murieron, ¿me entienden? Eso fue tremendo. Pero hay una manipulación tremenda. Pero este sometimiento, ven que aquí le dicen, miren este pueblo, pues dice, nosotros oiremos y haremos. Y si seguimos leyendo adelante, el pueblo de Israel hizo todo lo que Dios le dijo a Moisés. Fueron y dijeron, ¿qué dijo Moisés? Dice el Señor que tal cosa, va, ya te oímos, lo vamos a hacer. ¡Ja! ¿Por qué? Ahí no hay cebollas. ¿Por qué? Ahí no hay sepulcro. ¿Por qué? Bueno, wow. Ven. Dice, pero miren todo lo que están proponiendo. El versículo 28 dice, y oyó Jehová la voz de nuestras palabras, dice vuestras palabras, dice Moisés, cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho, porque Dios conoce el corazón del hombre. Ven, Dios le está diciendo a Moisés, no te están mintiendo con lo que están diciendo, de que no quieren oír mi voz. Ven. O sea que Dios de todos modos reconoce que ellos están diciéndole la verdad a Moisés. No queremos oírle a Dios, no le queremos oír su voz directamente, pero no por las razones que están dando. Ven, ellos simplemente tienen su razón y es ese su pecado el que los tiene a raya. Isaías 29:13. Ahí dejan por ahí una masquita. Esto es lo que el Señor ha de haber visto en ellos. Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, temen a Dios porque el hombre les enseñó,
pero no porque en realidad en su corazón teman a Dios. Entonces, cuando alguien teme a Dios porque el hombre le enseñó, va a hacer las cosas para que el hombre no lo mire, porque le tiene que entregar cuentas al hombre. Pero cuando alguien teme a Dios en su corazón, las cosas que va a hacer es porque que va a dejar de hacer o no va, no, que va a dejar de hacer o va a dejar de pecar es porque teme a Dios. Porque al que le tenemos que entregar cuentas es a Dios, no al hombre. Bien, y a esa parte de que se ve el Señor. Sí, Moisés tienen razón. O sea, Moisés, no te vas a hacer pedazos, no los vas a agarrar. Sí, que no quieren oír a Dios, son unos pecadores. No, el Señor le dice, tranquilo Moisés, te están diciendo la verdad, pero es que no quieren oír mi voz. Y luego dice el Señor en el 29 de Deuteronomio 5, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? ¿Ven? Y ahí dice el Señor, ¿ven? Están hablando una cosa, pero yo quisiera que tuviesen un corazón que me temiese a mí, ¿verdad? ¿Sí? Y que les permitiera, dice, que guardaran mis mandamientos todos los días, y para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Entonces, como hoy nos escondemos más de Dios que del hombre, ¿sí? Preferimos el consejo del hombre que el consejo de Dios. Es más rico. Entonces hoy, por decirle, un psicólogo tiene mucho éxito, ¿verdad? Porque el psicólogo en realidad, ¿en dónde entra en la palabra para aconsejar? Nada, ¿verdad? Sí. El psicólogo dice, no, haz el bien y no mires a quién. ¿Ah? Pero la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ven, entonces tiene un sentido del Señor amar al prójimo como a uno mismo. Ahora eso, haz el bien y no mires a quién, pues está bueno, nadie dice que no, ¿verdad? Nadie dice que no, pero no es lo que dice la palabra, no es lo que confronta. Es que yo hago el bien, está bien, pero ¿qué? ¿Ah? Buenas obras. Pero la palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oh, entonces me tengo que amar yo. ¿Me entienden? No me puedo descuidar. Ahora, cuando yo oigo a un psicólogo que me dice eso, y yo tengo mucho dinero, me puedo pegar unas destrabadas y perdidas y hacer lo que quiera porque tengo mucho dinero. Pero eso sí, le di 100 quetzalitos al que necesita, ¿verdad? Y ni sé quién es usted. Entonces haz el bien y no mires a quién. Pero se está destruyendo porque la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma? Entonces ya la confrontación con la palabra de Dios es otra cosa que con el hombre. Entonces a nosotros por lo general nos gusta más ir a donde está el hombre que a donde está la palabra. Por eso mucha gente cristiana no le gusta orar, ¿verdad? Tan rico que es ir a saltar ahí con Marcos Witt, chichujal de gente que llega ahí, ¿va? Pero cuando hay que orar, solo las viejitas. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Pero por qué? Porque orar es ir a buscar al Señor, es ir a oír su voz, es ir a enfrentarse donde Él me va a hablar. Incluso a mí me va a sacudir, si me tiene que sacudir a mí antes para que yo pueda llevar su palabra para que sacuda a otros. Eso sí es. Pero aquí dice, ojalá tuvieran un corazón así, ¿verdad? Un corazón en realidad, dice, que me temiese y guardase mis mandamientos todos los días, ¿verdad? ¿Y por qué exige el Señor que nosotros guardemos sus promesas y sus mandamientos todos los días? ¿Por qué creen?
Sí, para obedecerlo, pero ¿por qué él aquí dice, ay, quisiera que todos los días lo hicieran estos? Para agradarlo, sí, está bien, aunque dice aquí, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, dice aquí, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que Dios está con nosotros todos los días. Ven, Él prometió cuidarnos todos los días y ahí está. Entonces, ¿con qué, ni modo, voy a decir, con qué propiedad puede Dios decir, ala, yo quisiera que todos los días guardaran mis mandamientos, si yo todos los días estoy con ellos? Si yo los guardo todos los días, si yo les doy de comer todos los días. ¿Me entienden? Por eso es que el anhelo del corazón es, si estos supieran, ¿verdad? Si estos hicieran. Sí, amén. Y aquí dice el 30, dice, ve y diles que volvemos a sus tiendas. 31, tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos que les enseñarás. Y mira pues que hagáis como Jehová nos ha mandado, no os apartéis ni a esta ni a siniestra, andad en el camino. Y luego ahí ya les da los mandamientos, ¿verdad? Luego ya vienen los mandamientos. Entonces, esa parte de querer oír la voz del Señor así, muy suavecita. Vamos a Isaías otra vez, a Isaías 30. Dice la palabra en Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y el título de ahí, miren, es la futilidad de confiar en Egipto. O sea que cuando nosotros no queremos oír la voz del Señor, es en realidad porque queremos confiar más en el mundo que en las cosas de Dios. Por eso les digo, porque el hombre en sí, como hombre, somos manipulables. Entonces, cuando usted siente, la gente ya hizo todo el pase de la mosca, ¿va? ¿Pero por qué? Porque el hombre es manipulable. ¿Pero le puede hacer usted un pase de la mosca a Dios? ¿Verdad que no se puede? ¿No? Saca su cosa que es eléctrica y se le electriza la mosca ahí si le quiere hacer el pase. ¿Verdad? El Señor no. Con Él no se puede. Entonces, nosotros, dice, queremos incluso decirle al profeta, no nos profetices cosas tan duras, solo suavecitas. Miren, dése cuenta, si Dios trae una palabra y corrige a alguien en la palabra, la gente no se siente bien. Ay, ¿qué me dijo? Es que yo no sé qué. Y el Señor le está hablando la verdad. Ahora, si el profeta le dice, dice el Señor que vas a ser un gran millonario, ¿verdad? Y dice el Señor que vas a tener muchas propiedades. Y dice el Señor que vas a estar solo en las naciones de la tierra te vas a mantener. Esa palabra es wow, ¿verdad? Porque solo queremos oír cosas halagüeñas, como dice aquí, que nos halaguen, ¿verdad? ¿Me entienden? Ahora si el Señor viene y le dice, como llega aquel profeta con el rey, ¿qué? Ezequías, dice el Señor que te vas a morir. Ay, dice que ¿cómo vas a creer? Sí, dice el Señor que te vas a morir. Y regresa, dice el Señor que te da todavía 15 años más de vida. Bye. David, miren a David cómo se lo agarraron. ¿Quién sabía que él? ¿Por dónde le entró el Señor? Por el lado del hombre.
¿verdad? Uno tenía una su vaquita, el otro tenía un montón de vaquitas, ovejitas. Llegaron invitados, mira rey, y puedes creer que agarró la vaca al vecino, la echó ahí al fuego y se las dio a los demás. David reaccionó como hombre, ¿va? ¡Ja! Ese eres tú, ¿no? Tremendo, Señor, ¿no? Se lo dijo con mucho amor. En realidad, cuando uno analiza ahí, con mucho amor le dijo a David lo que había hecho. Ven, vaya, pero David, ¿qué hizo? ¿Mandó a matar al profeta o asumió su responsabilidad? Asumió su responsabilidad. Eso es lo que hay que hacer cuando uno oye la voz de Dios y sabe que Dios le está hablando. Pero hay quienes vienen, Señor, y les dice a través de una palabra, a través de una consejería, les dice la verdad, se enojan, ¿verdad? Ven, se enojan, trompudos después con el hermano consejero porque les dijo la verdad. Pero ¿y si Dios le puso una palabra que queca? Y esa palabra, si es verdad sobre alguien, lo que hay que hacer es, me freno y veo que tengo que hacer yo para que esa palabra cambie mi vida. Porque cuando Dios me manda a decir algo, aunque me esté jalando las orejas, es por amor, porque así dice, el que ama al hijo lo corrige, lo reprende, dice, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:5? Al que por hijo toma. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Así está bien, por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y al que azota a todo al que recibe por hijo. Bueno, entonces sí estaba bien reprendida, me estaba asustando. Así los hermanos, nos dijo demonios del pastor. Hechos 7. Hechos 7:38. Voy a ver. Aquí está Esteban hablando de toda la historia, ¿verdad? De todo lo que pasó antes de que me lo agarraran a pedras. Dice 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, está hablando de Sinaí, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Ven qué era lo que querían? Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como a las estrellas, ¿van? Como está escrito en el libro de los profetas, ese es en Amós. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces miren lo que les dice aquí el Señor. Ven que les está diciendo que se llevaron. Dice, antes bien llevasteis, dice, el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Con razón no querían oír la voz de Dios. Con razón Dios les quería hablar ahí en el monte y no, es que, ¿qué va a decir el Señor? De repente cuando hable va a decir, saquen sus ídolos. Y nadie va a querer sacar sus ídolos porque, no, es que tan lindo. Mire, 150 años tiene mi muchachito este que tengo aquí, a mí, su abuelita, la abuelita lo usaba, y viera que lo talló don Chiribisco de no sé qué, que vino de España, y que fíjese que lo traían ahí en una cajita, bien, todavía tenemos la cajita ahí guardada, ¿entiende? El corazón no lo querían abrir porque tenían ídolos, y los ídolos son pecado.
obviamente. Y aquí Esteban está hablando bien claro y dice que antes llevaban a Moloc, que es símbolo del fuego purificante en Egipto, que simboliza también el alma. O sea que Moloc ministraba el alma. ¿Ven que no está hablando más del psicólogo? ¿Ya vieron? Va. El molocólogo. Wow. ¿Ven? Sí, y Renfán era el dios de las estrellas. ¿Qué les parece? Con razón no querían oír la voz, ¿va? Sí, de plano. Y eso nos pasa hoy a nosotros. No queremos oír la voz de Dios porque nos da miedo que tengamos que soltar todo nuestro pecado para, ¿verdad? Y no lo queremos, lo amamos, que es parte nuestro. Usted no sabe cuánto me ha costado mantener ese pecado. Cristo me ha costado y todo lo que quiera. De verdad que nosotros le decimos al Señor, de verdad, y no lo queremos soltar. Por eso no queremos oír la voz de Dios, nos da miedo oír la voz de Dios, porque ¿qué es lo primero que sale cuando uno está delante de la presencia de Dios? El pecado. Eso es lo primero que tiene que ser. Imagínense, el pecado está ahí y de repente dice, ahí viene la presencia de Dios. Tiene que salir corriendo de uno. No, si se queda ahí, ¿qué le va a pasar al pecado? Chipilima. Por eso no puede estar el pecado ahí. Y esto era lo que no querían, ven. Se llevaron sus muñequitos, pero se lo llevaron en el alma, en el corazón, en la vida. ¿Sí? Nada les costaba haberlo dejado por allá, pero aquí lo llevaban bien grabado como había que hacerlo. Sí, sí, yo los hacía de aquellos alambritos y de no sé qué. Que hacen anillitos, ¿va? Esos hacían los muñequitos. Y de barro y de no sé qué y de todo. Acá les costó hacer la figura del toro, pues. Del becerro ese. Chilazo lo hicieron, ¿va? Sí. Ven lo que había en el corazón de ese pueblo. Y nosotros corremos peligro también por eso. Porque no queremos ir a oír la voz de Dios. No queremos estar delante de Él porque nos da miedo que nos diga la verdad. Sí, pero la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros tenemos que ir a buscar al Señor porque miren, toda la palabra que sale de la boca de Dios es pura y no adulterada. No sé por qué insistimos nosotros a veces en querer, ¿verdad? Seguir oyendo más la voz del hombre que la voz de Dios. ¿Sí? Preferimos la voz del hombre que la de Dios. Entonces, cuando tenemos un problema, buscamos más al hombre que a Dios. Tenemos una necesidad de salud y de sanidad y primero vamos a buscar al hombre porque confiamos más en el hombre que en Dios, cuando en realidad yo debo arrodillarme, clamarle al Señor y decirle, Señor, decime qué es esto, o qué es, si no es mío, es de alguien familiar, qué hacemos, qué seguimos, Señor, porque wow, esto nos está atacando o tenemos una necesidad. Yo sé que Dios puede usar a los hombres para bendecir a otro y cubrir su necesidad. Sí, estoy seguro que sí, que Dios lo puede hacer, pero la confianza del que tiene la necesidad primero debe de ser con el Señor y no confiar en el hombre, porque si el hombre le dice te voy a dar, se pone feliz, brinca, da vueltas y vueltas, y aunque el hombre después no le cumpla, pero si Dios dice te voy a dar, te voy a dar, porque Dios no falla. Porque jamás Dios ha dejado de cumplir una palabra de lo que Él ha dicho, una sola promesa. Entonces mi corazón tiene que ir a buscar oír la voz de Dios y no salir a porque, ay, que me hable el hombre mejor, man. Es que aquel es más suavecito, que él es más buena onda. Dios está esperando de verdad que nuestro corazón sea sacudido y que lo busquemos a Él. Y si nos cae, démosle gloria al Señor, hombre. Démosle gracias a Él si nos cae, porque Él lo que quiere es bendecirnos. Dios nunca va a hacer nada malo para nosotros, porque al que toma por hijo, lo disciplina. ¿Ven? Entonces necesitamos ir a buscar, oír la voz del Señor, ¿verdad? La voz de nuestro Dios, que es necesario para que
podamos entender nosotros cuál es la obra perfecta que el Señor quiere hacer para nuestros días. Dice aquí en Jeremías 7:28 de Jeremías, dice: les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. La verdad, amén. El no atender la voz del Señor nos aleja a nosotros de la verdad, ¿sí? Y dice que va a morir en nosotros y de nuestra boca va a ser cortada la verdad. Entonces, si no hablamos verdad, ¿qué vamos a hablar? Mentira nada más, ¿va? Dios nos ama, amén. Y nos trajo hoy para hablarnos de su voz. Y necesitamos buscar la voz de Dios. Todos nosotros necesitamos buscar la voz de Dios, ¿verdad? Espero en sus corazones, de verdad, que cada uno propongamos buscarlo a Él, ¿verdad? Y oírlo, porque se va a manifestar, ¿verdad? Si nos vino a decir que lo va a hacer, es porque lo va a hacer, ¿verdad? Por amor de su nombre. Amén, amén, amén.